13. Archipiélagos de sinceridad. Cogí el coche y conduje lentamente. Más noche. El día aún dormía. Iba lento, al compás de mis biorritmos vitales. Estaba acompasado. Sentía que lo que iba a hacer, la culpa que iba a asumir, no era del todo un acto altruista. Tan solo lo hacía para cerrar una herida y un círculo. Levantar esa campana de cristal que me separaba de mis hermanos, el que me quedaba en este mundo y los que ya se habían marchado. Y es que odiar tiene tan poco sentido. En realidad, todas las fases por las que pasas cuando hay un desacuerdo total carecen de sentido. Siempre he creído que esos indicios de desentendimiento empiezan con algo inesperado, una emoción que no sabes ubicar. Seguramente tiene que ver con perder a alguien de tu vida sin un motivo, de la noche a la mañana, sin posibilidad de luchar. Es terrible, eso lo inicia todo. Yo diría que el ser humano no está jamás preparado para este tipo de pérdidas y por eso lucha contra ello y a veces pierde su ánimo en el camino. Mi mujer sabía de esto, me lo enseñó. Siempre fue mucho más evolucionada que yo en todo lo que se refería al ser humano. Ella me decía que jamás en la vida te tienes que preguntar el porqué de las cosas, porque no existe. Creía que los porqués solo conducen a la tristeza, a la depresión, y te hacen caer en un pozo. La gente no actúa de forma natural. Sus resortes muchas veces no tienen sentido y son incomprensibles. Y es que, si uno no se comprende a sí mismo, ¿cómo va a comprender a los demás? Me decía. Ella jamás se metía con nadie. No intentaba comprenderlo todo. Nunca la escuché un reproche contra nadie. Ella siempre se llevaba de viaje una versión antigua que tenía de Profundis, el libro de Oscar Wilde. Nunca me contó qué sucedió, pero sé que a los 14 años algo le pasó. Se preguntó el porqué y cayó en el pozo. Un pozo terrible de 3 años duros. De noche sin dormir, de sentir que el universo te ha dado una pregunta que no sabe responder. Jamás me quiso hablar de ello. Aquello pertenecía a otro tiempo. Pero sí que me contó que aquel libro la salvó. Se lo regaló un hombre siciliano que vivía en Buenos Aires. Ella vivía en Argentina desde pequeña. En aquel país pasó lo que la trastornó y allí también se solucionó. Ella iba a menudo a una librería, el Ateneo, un bello teatro que se transformó en una hermosa librería. Me contaba que cada tarde se acercaba allí y tomaba un café en el escenario reconvertido en bar. Y allí disfrutaba de un café pausado mientras veía transcurrir su lenta tristeza. Aquel era el único sitio donde se sentía bien y el único al que se permitía ir. En aquel escenario habían actuado cientos o miles de actores creando personajes memorables y, de alguna manera, sus espíritus se unían a ella y la reconfortaban. Era el café corto más largo. Sorbo a sorbo, observaba a la gente remirar libros en las casi 3 plantas en forma de platea y anfiteatros. Le aliviaba mirar a aquella gente rebuscar entre libros, era lo único que la sacaba de casa. El día que me contó aquello, sentí que me hubiera gustado tanto ayudarla, estar allí, tener una solución para ella. Pero era más un sueño que una realidad. El daño que le hizo a aquella persona no sería solucionado por otra. Era mucho más complicado. La solución estaba a 115 años de ella. Me contó que el camarero siciliano que le traía el café siempre se lo llevaba a una temperatura extrema porque sabía que ella tardaría en bebérselo. Era un hombre mayor, canoso y con acento marcadamente italiano. Ella siempre esperaba que él quedara libre para pedirle el café. Él también trataba de buscarla. Jamás hablaban más que aquellas pocas palabras relacionadas con la consumición. Hasta que un día, 9 meses más tarde, me relató que una noche que casi no había nadie en la librería, porque el fútbol y la lluvia que arreciaba se juntaron y lo impidieron, y fue aquel día cuando él se sentó junto a ella. Cuando años más tarde me lo relató, hizo una gran pausa en aquel instante. Fue como si volviera a aquella edad, a ese momento. Tenía De Profundis en los brazos y lo sostuvo con fuerza. Ese libro había estado tantos años en sus manos y todavía me emocionaba cómo lo cuidaba. No recuerdo ningún momento en su vida en el que no lo tuviera a menos de 1 metro de ella, siempre muy cerca, como si ese libro la protegiese. Nunca la vi leyéndolo,
pero allí estaba siempre. Creo que era un seguro por si aquel dolor tremendo, algún día retornaba. Cuando ella murió encontraron el libro en la guantera del coche medio quemado. Ahora era yo quien lo llevaba cerca. No lo leí jamás, pero saber que a ella le había ayudado era suficiente para mí, para tenerle un respeto eterno. Y fue en aquella noche lluviosa, cuando solo estaban ella, aquel siciliano y un par de vendedores de aquella inmensa librería, cuando se produjo el milagro. Él puso en el hilo musical de la librería la música de la caballería rusticana. La primera vez que la escuchó no la conocía, pero se convirtió para siempre en la banda sonora con la que se atrevió a acercarse a ella. «¿Me permite, signorina?» Y se sentó. Traía otro café. Ella me explicó con todo detalle cómo ocurrió, como si explicara un salvamento épico. «No quiero meterme en su vida», le dijo. «Yo soy afortunado de contar con su presencia cada tarde, pero el lujo ha de ser compartido por el mundo. Sería egoísta por no compartirlo. Sea quien sea, haya pasado lo que haya pasado, solo hay una solución. Y a veces lo más increíble es que en el dolor de otro ser humano, en su sufrimiento, puede estar la cura del nuestro». Y fue cuando le tendió el libro De Profundis de Oscar Wilde. Ella no dijo nada. Él se levantó y se alejó. Seguía sonando la caballería rusticana, el acompañamiento perfecto para aquel instante. Ella abrió la primera página. Había una dedicatoria. «Leerlo a sorbos cortos». Ella sonrió. Me contó que hacía años que no lo hacía, desde que aquel otro chaval le quitó toda ilusión. Y no fue por amor todo aquello por lo que sufría. Los temas importantes, los que de verdad valen la pena, no mezclan solo el amor, sino también la amistad, los sentimientos encontrados y los deseos escondidos. Pero volver a sonreír al leer aquella dedicatoria fue importante. Sé que quizá no os lo estoy trasladando bien porque son sus palabras, sus sentimientos y su pérdida. Yo lo único que hago es intentar reproducíroslo tal como ella me lo explicó. Pero introducirse en el dolor ajeno es complicadísimo en esta vida. Tampoco nadie podría relatar aquel día con mis hermanos en el campo de fútbol. Aquello ya está en mi ADN y nadie lo podrá extraer de allí si no lo ha vivido. Ha pasado a mi carácter, a mis acciones, a mis resortes. Ella también llevaba el suyo marcado, pero aquel día lluvioso en Buenos Aires, aquel siciliano lo cambió todo. Y esa es la grandeza de estar en el pozo, que si lo deseas y la ayuda es sencilla, una simple indicación, leve pero acertada, te puede llegar a sacar de allí. Y De Profundis la sacó a ella. Aquel libro contenía claves escritas en 1897, pero vigentes en la actualidad. Pasó la primera página y allí había una segunda indicación del siciliano. «El primer sorbo está en el punto rojo». Y ésta buscó el punto rojo en aquel libro, sin prisa, pero llegó hasta aquella página donde había un enorme punto rojo señalando un párrafo. Y decía algo como... Me lo contó tan bien que me sabe mal reproducirlo, pero hablaba de... que si el cuerpo come cosas que no son sanas y las convierte en velocidad y en energía, el alma puede llegar a hacer lo mismo con las malas experiencias del corazón. Que de todo eso se puede aprender. Espero habéroslo contado bien. Y aquello solo fue el inicio, cada tarde un sorbo de café corto. La indicación para encontrarla estaba escrita en el azucarillo, un pequeño punto de color. Ella lo buscaba y lo bebía a sorbos cortos. Los siguientes 2 cafés hablaban de que uno ha de perdonar, pero no olvidar. Lo malo que te ha pasado también forma parte de tu vida. No has de empezar una nueva vida, sino entender que la que viene es una continuación por desarrollo y evolución de aquella vida anterior. Que el dolor es una emoción suprema, que con el dolor se construyen mundos. Que negar las experiencias es poner una mentira en los labios de la propia vida, o algo así. Ella lo contaba tan apasionadamente que siempre me quedaba absorto escuchándola. Esas enseñanzas la habían curado.
Y es que a cada sorbo literario ella se fue recuperando y convirtiéndose en la persona que yo conocí, fruto de la superación de un maestro irlandés y también del altruismo de aquel genio siciliano. El día que se notó fuerte, pidió café sin azucarillo. Fue increíble porque nunca llegaron a hablar de nada de aquello. Ella se marchó de Buenos Aires, se recuperó y decidió abandonar aquella ciudad. En el taxi que la llevó al aeropuerto sonaba el maestro Cacho Castaña y su Septiembre del 88. La primera frase de esa canción dice así: «Si vieras qué triste está la Argentina». Pero ese es solo el inicio. La canción está en dos partes. La primera habla de alguien que escribe una carta a un amigo suyo emigrante para contarle que todo está mal en su país y le recomienda que no vuelva. Pero a la mitad es como si le cayera el mate en la carta y la vuelve a escribir. Cambia de opinión y esta vez la misiva es positiva. Hay felicidad dentro de la desgracia. Y esa segunda parte empieza con: «Si vieras qué linda está la Argentina». Y cuando me hablaba de esa canción, ella sonreía y cantaba a todo pulmón. A ella no se le había derramado un mate, sino un café. Se había reconstruido a través de la experiencia de Oscar Wilde. Todo lo que él pasó, lo que él relató desde la cárcel, el largo viaje que hizo hasta escribir esa carta a la persona que le infligió su dolor, se había convertido en un atajo para el suyo. Ya no necesitaba pasar por años y años, porque el maestro le había enseñado hacia dónde no dirigirse, dónde no perder el tiempo. Su dolor se convirtió en el propio, en una salida de emergencia. Y fue en ese tiempo cuando creo que ella decidió que nunca más visitaría Pozos. Cuando la conocí estaba tan construida, tan hecha, y a mí todavía se me había de derribar. No sé qué vio en mí, pudiendo estar con gente que hubiera estado en Pozos y hubiera salido. En cambio, yo aún seguía encerrado en el mío y ni tan siquiera lo sabía. Ella solo me pidió una cosa el día que nos conocimos. Aquel primer encuentro se produjo en Boston, en el mismo parque donde rodaron la película El indomable Will Hunting. Yo estaba sentado en aquel banco, ella llegó y se sentó a mi lado. No sé quién empezó a hablar, pero os diré que aquel día comimos, cenamos y desayunamos juntos. Hablamos, nos confesamos secretos y hasta tuvimos sexo. Si 10 minutos antes que ella se hubiera sentado en ese banco alguien que me hubiera contado todo lo que pasaría, si me hubiera dicho que encontraría a mi amor, yo no me lo hubiese creído. Pero pasó. No recuerdo qué nos unió exactamente, pero notamos que estábamos hechos el uno para el otro. Os he de decir que nos hicimos una promesa al final de aquel día. La idea fue suya, como siempre. Pero no era una promesa creada para mí. Era la promesa que hacía con la gente importante que formaba parte de su vida o que se daba cuenta de que la formaría en un futuro próximo. Jamás nos mentiremos, me dijo mientras yo estaba a punto de abandonar este mundo en forma de sueño. Escúchame bien, eso implica algo más que ser sincero. En este mundo mucha gente es falsa, las mentiras te rodean. Saber que existe un archipiélago de personas que siempre te dirán la verdad vale mucho. Quiero que formes parte de mi archipiélago de sinceridad. Así lo llamaba. Su archipiélago de sinceridad. No conocía más de aquellas pequeñas islas con forma de personas que siempre le decían la verdad. Pero no tuve duda, quise formar parte de ello. Aunque jamás pensé que ella tendría fecha de caducidad. Su marcha hizo que me sintiera abandonado. Una isla sincera a la deriva, eso era yo. Cumplí siempre la promesa con ella. Siempre le fui sincero en todo, y eso tenía razón, era más que decir la verdad. Era hacer equipo, saber que siempre estarás allí, significa ser tierra firme para el otro. Piedras a las que podrás saltar de un brinco sin miedo a caer en el agua. Y ella también lo fue conmigo. Os juro que saber que puedes confiar en la otra persona, que nunca te mentirá, que siempre te dirá la verdad cuando se lo pidas, no tiene precio. Te hace sentir fuerte, poderoso.
Y es que la verdad mueve mundos. La verdad te hace sentir feliz. La verdad creo que es lo único que importa. Ella era una energía positiva, quizá por ello su archipiélago también rezumaba parte de esa fuerza. Yo no creé mi archipiélago, tal vez porque jamás encontré gente de la que me fiara, y eso era esencial para poder proponerles aquella promesa. Solo la encontré a ella. La echo de menos. Te echo tanto de menos. Seguí conduciendo hacia mi destino, todavía más lento que antes. No tenía prisa. Deseaba echarla de menos un poco más. ¡14! No abandones jamás los chupetes. Y por fin llegué a mi destino. Llevaba el retrato de mi madre en la mano y los pensamientos de mi mujer en mi mente. Había llegado a casa del hermano de mi madre. Nunca quiso que le llamáramos tío, era tan solo el hermano de mi madre. Jamás me pregunté si era para sentirse siempre más joven o simplemente para no aceptar responsabilidades. No se casó. Madre me dijo que hablaba con los metales, pero no era exactamente un joyero, porque no se dedicaba a vender aquellos objetos. Vivía con poco dinero, siempre lo vi con ropa muy parecida. Venía a comer cada domingo a casa hasta que madre murió. Nos gustaba, olía a bebé. Madre le había regalado un enorme bote de colonia de niño después de que ya no lo necesitaran los gemelos. Él se ponía unas gotitas cada día. También se quedó los chupetes. A veces cuando trabajaba se ponía uno en la boca y lo mordía un rato. Jamás deberíamos abandonar los chupetes, me dijo un día. Puede que tuviera razón, pero cuando era pequeño pensaba que estaba un poco chalado. Aparqué el coche cerca de la casa que tenía en la costa. Bueno, su casa era una pequeña cabaña, pero daba al mar. Así que él siempre comentaba que tenía el jardín más inmenso del mundo en la parte de atrás. Llamé a su puerta. No eran ni las 5 de la mañana. No importaba, aquel hombre jamás dormía. Al abrir me miró y me abrazó con fuerza. ¡Kate! Era una de las pocas personas que disfrutaba llamándome por mi nombre. Lo pronunciaba con pasión. Al fin y al cabo lo compartíamos. Me abrazó. Entré en su cabaña. El cuadro colgaba de mi mano. Me llevó a la parte de atrás. Estaba creando una de sus joyas con metales en medio de la arena, en una pequeña mesa que estaba seguro de que él había construido. Me ofreció un líquido de color parduzco y yo acepté. Detecté algo de frambuesa. Le encantaba crear batidos extraños. Alguna vez que los hermanos nos quedamos a dormir tras la muerte de madre, nos hizo ir a buscar alimentos de colores por los alrededores y luego los mezcló en la batidora. Yo recuerdo que cogí muchas uvas. Uno de los gemelos piñones, el otro una especie de remolacha y el mayor zanahorias. Aquel batido sabía a rayos, aunque no sé si era porque lo habíamos creado entre todos, pero tenía algo poderoso. Con los años nos hicimos adultos y él nos pareció cada vez más un niño. Lo abandonamos. Él no enfermó nunca. Madre decía que la enfermedad lo había visto tan raro que no había querido perder el tiempo con él. Yo creo que los batidos le habían hecho inmune. Miró el cuadro de madre. ¿Puedo?, dijo. Se lo pasé. Miró a su hermana, mi madre, con un cariño brutal. Ojalá yo conservase esa mirada para mis hermanos. Me lo devolvió sin decir nada. Se iba a volver a poner a trabajar, jamás hablaba mucho. Necesito 2 anillos como los de madre. Le mostré la mano de madre en el cuadro. Tú los hiciste para ella, ¿verdad? Los miró fijamente. ¿Para cuándo? Me encantaba. El hermano de mi madre hacía sencillo lo complicado. Para hoy, contesté. Volvió a mirar el cuadro y se puso a trabajar. Quizá me hubiera gustado que me preguntase un porqué,
pero entonces dejaría de ser el hermano de mi madre. «Tardaré un par de horas, pero si quieres puedes bañarte en la piscina, Kate», dijo señalándome su mar. No me bañé, no me apetecía, pero acabé tumbado en una de sus viejas hamacas y creo que puse la mente tan en blanco que me quedé dormido. Hacía tiempo que no descansaba tanto. Cuando desperté, el hermano de mi madre me miraba en silencio. Otro me hubiera despertado. Tenía una diminuta bolsita en las manos. Me la tendió. «Han quedado idénticos», dijo. No la abrí, me fiaba de su palabra. Me tendió seguidamente 4 cajitas más. Intenté desperezarme. Noté por su mirada que aquello era importante. «Tu madre me los encargó una semana antes de morir. Los acabé tarde. Crear los modelos exactos que me pidió y grabarlos no fue fácil. Vuestra madre me pidió que si moría antes de que los acabara, no os los diese, porque necesitaba ser ella quien os los entregase. En estos años busqué el momento de dároslos, pero nunca lo encontré». Me tendió las cajitas y yo las cogí. «Hoy has venido pidiéndome una copia de la seña de identidad de tu madre, el único regalo que le hice en vida. Para mí eso es una señal. Has vuelto a traérmela. Está en esa pintura. Creo que es como si te lo entregara a ella. ¿Te la has de llevar?» Le abracé. Él me devolvió el abrazo efusivamente. Lo gocé, me dejé llevar. «¿Una caja para cada hermano?» «Una caja para cada hermano», repitió. Supe a quién le daría la de los gemelos. Me marché, pero supe que volvería pronto a visitarle. Era hora de comenzar mi archipiélago. Además, mis Thun debían conocerlo, les haría bien. Personas como el hermano de mi madre ayudan a crear un carácter diferente. Rebusqué en mis bolsillos, siempre acostumbraba a ver uno. Y ahí estaba. Le dejé el chupete del Thun mayor al lado de su mesa de trabajo. Él sonrió. Ya solo quedaba lo difícil. Aceptar aquello que jamás había hecho para que padre tuviera su fin. Mentir para encontrar mi verdad. XV. Caricias inexistentes sobre piel dura de caballos. Llegué a casa de mi hermano mayor en poco más de 1 hora. Aún no había amanecido, pero mi sobrino, el mismo que mi padre veía como protagonista, estaba alimentando a los caballos. Me acerqué hasta él. Me miró. Tardó en decirme algo. Les daba de comer con mucho cariño. «¿Te gustan los caballos?», me preguntó finalmente. Afirmé con la cabeza. «¿Quieres darle de comer?». Volví a afirmar. Sacó un pequeño cuchillo, cortó un trozo de manzana que tenía en la mano y me dijo que la pusiera bien plana. Lo hice. El caballo se lo zampó de un bocado y en mi mano quedaron un montón de babas. Me dio otro trozo de manzana. «Háblale mientras le das de comer y acaríciale entre los ojos, pero con fuerza, si no, no notan nada. Tienen la piel dura». Lo hice tal como me indicó. Le acaricié fuerte. Pensé en la cantidad de humanos que tendrían aquello en común con los caballos, piel dura que necesitaba fuertes caricias. Decidí que lo recordaría. Le enseñé la bolsa con los anillos a mi sobrino, la misma que minutos antes me había dado el hermano de mi madre. «¿Le darás esto a tu padre? ¿Le dirás que me disculpe y que nos deje rodar la escena contigo el lunes?» Él me miró. No cogía la bolsita. «Muchas cosas para recordar», sonrió. «¿No sería mejor que le dijeses todo eso tú mismo?» «No puedo», contesté. Dudó, pero al final aceptó la bolsita de su tío como yo había hecho horas antes con el mío. El círculo se cerraba. Volví a acariciar fuerte al caballo. Me di cuenta de que faltaba algo. Se lo debía consultar. «¿Te gustaría hacer la película si tu padre te da permiso?». Tardó en contestar. Tocó antes al caballo. «El director es mi abuelo, ¿verdad?». «Sí». «¿Y no sabe que es mi abuelo?». No. Pensó. «¿Está enfermo el abuelo?».
Sí. Cortó el último trozo de manzana, se lo comió él. ¿Podría estar bien actuar?, dijo finalmente. Sonreí. Me gustaba su forma de pensar y de preguntar. Me marché. Deseaba estar lejos cuando mi hermano encontrase los anillos, todas las fases por las que pasaría al verlos. El odio hacia mí. Jamás me lo perdonaría. Supongo que aquello sería nuestro fin si no habíamos llegado ya a él. Pero eso significaba que padre podría tener también el suyo. Estaba agotado pero feliz. Solo quedaba ir a casa, vestirlo, disfrutar de ese último día antes del rodaje. De vuelta a casa solo podía pensar en aquellas cajas. Deseaba saber qué contenían. Sería un regalo añejo, con pedigrí, como aquellos vinos que llevan tiempo guardados en tinajas. Su tinaja era la caja de madera que lo contenía. Quizá debía ver aquel regalo antes de volver a encontrarme con padre, unirme nuevamente a madre, saber que había hecho lo correcto. Llegué a casa y me senté en el banco que había hecho padre. Era la primera vez que lo hacía. Sentí que lo necesitaba. Había sido una noche y una madrugada largas, pero necesarias. Y allí sentado, mirando al lago, la casa, el campo de fútbol, tuve la sensación de haber vuelto definitivamente a casa. Abrí despacio el regalo, intentando respirar mucho y que ese instante se hiciera eterno y pudiera ser recuperado en cientos de ocasiones. Tenía miedo y respeto. Los regalos de madre siempre eran muy especiales y estaban muy bien pensados. Todos tenían una intención. Cuando lo abrí, sentí una emoción brutal, difícilmente comparable a nada anterior de mi vida. En el interior de la caja había algo parecido a un reloj. Sí, era como un reloj dorado, pero cuando presioné el botón que había en el centro se abrió y vi que contenía una brújula. Una brújula preciosa y llena de detalles. Había sido construida con mucha delicadeza. Me imaginé a madre diseñándola, hablando con su hermano y a este creándola. Cada matiz de color me llevaba a una emoción y a una parcela de mi infancia. Me imaginé que cada una de las otras 3 brújulas sería diferente. Jamás repetía nada en su vida. Me encantaba aquel regalo, pero no comprendí del todo por qué mi madre me había regalado aquello hasta que vi esas pequeñas letras. Madre tenía una escritura muy pequeña y con letras muy juntas. Ella decía que era para que no se perdieran, que cada letra se pudiera coger a otra y no tuvieran miedo. Decía que las palabras valientes necesitan de letras sin miedo. Así era madre. Siempre nos enseñó que las grandes cosas están hechas de las pequeñas. Si cuidas las pequeñas cosas, las convertirás en grandes. Si cuidas solo las grandes, siempre serás pequeño. Y allí estaba su letra pequeña, en una inscripción en la parte delantera de la brújula. Ponía: sonrisas perdidas. Y me di cuenta de que la brújula me señalaba a mí. Sonreí. No pude dejar de hacerlo. Mi madre me había regalado una brújula que no buscaba el norte, sino que intentaba reencontrar las sonrisas perdidas. Y su manecilla me señalaba a mí. El pozo de las sonrisas perdidas. Volví a sonreír. La cerré con lentitud. Sabía que a partir de aquel día me acompañaría hasta el final de los míos. Supuse que en cada uno de aquellos paquetitos habría otras brújulas que señalarían otras carencias que madre se imaginaba o necesitaban buscar mis hermanos. Sonreí de nuevo y apreté con fuerza mi brújula. Aún era de noche. Desde allí escuchaba los gritos de dolor de padre. Eso me devolvió a la realidad y a lo que había ido a hacer. Lo iba a hacer.
Camino a casa recordé otro momento parecido junto a él. Fue el gran instante que vivimos juntos. Pasó cuando madre se marchó a cuidar de la abuela, que también se moría de su enfermedad. Se llevó al mayor, quizá por ello amaba tanto aquella casa donde vivía. Los gemelos estaban de colonias. Solo padre y yo residíamos en la casa del lago. Recuerdo volver del lago y oler el tabaco que salía de su despacho, como marcando territorio, dejando claro que estaba trabajando. Yo volvía solo con mi pelota de fútbol, absolutamente solo, pero feliz. Ahora lo hacía sin pelota, pero con aquella brújula. Y ya de noche no podía dormir. Estaba en mi habitación jugando con una linterna bajo las sábanas cuando él apareció. Se sentó en la cama de mi hermano mayor y me contó una historia. Siempre tuve la sensación de que no me lo contaba a mí. Tan solo era la audiencia de una idea que había tenido. La estaba probando. Normalmente era mi madre la afortunada, la persona con la que compartía sus ideas. Me di cuenta de que quizá aquella era la historia que debíamos filmar, al ser la única que compartíamos. Y eso que en su despacho había miles de libretas con anzuelos de historias. El problema es que aquellas pequeñas frases, esos retratos de personas y esbozos de situaciones, solo él y su cerebro podían interpretarlas. Todo aquello se perdería. Era terrible y lamentable. Cientos de libretas quedarían huérfanas en pocas semanas. Entré en la casa. La mujer que le cuidaba estaba en la puerta. Me advirtió que estaba peor que nunca. Le dije que se podía ir a cuidar a los suyos. Yo me quedaría con él a partir de ese momento. Ella no discutió. Aceptó quizá demasiado rápido y se marchó a hacer las maletas. Yo subí a su habitación. Padre estaba gritando medio dormido, tapado con una única sábana. Y en ese instante le conté la misma historia que él me contó hace tantos años. Hubo una vez un chico que no tenía amigos. Se sentía solo. Así comenzaba su historia. Cuando escuché aquello no salí de debajo de la sábana. Él tampoco. Proseguí. Pero un verano hizo un amigo. Otro hijo único. Se parecían. La misma edad, el mismo corte de pelo, las mismas ganas de soñar. Recuerdo que en aquel instante, hace años, padre paralizó la historia y se encendió un puro. Yo iluminado con mi linterna y él con su puro. Aquellos dos niños se hicieron amigos enseguida. Se sintieron como hermanos que la casualidad había unido, y cada día de aquel largo verano quedaban en una piscina de agua cristalina y allí pasaban el día alejados de los padres. Hasta que un día se contaron el gran secreto. ¿Sabes aquel gran secreto que todos poseemos pero que ocultamos? Recuerdo que cuando me contó aquello yo no poseía ningún secreto y me quedé con cara pensativa intentando entender a qué se refería. Ahora noté que era padre quien lo hacía. No me detuve. Los dos querían volar. Que les salieran alas para marcharse de allí, de aquella vida. Así que decidieron desearlo con fuerza y cada día, antes de meterse en la piscina, se quitaban la camiseta y miraban el reflejo de sus espaldas en busca de las alas. Cada uno miraba la espalda reflejada del otro, deseando que le hubiesen crecido. Pero no había suerte, no había alas. Pero aquello no conseguía desilusionarlos, sabían que tarde o temprano las alas aparecerían. Así que cada día hacían lo mismo. Levantarse a las 8, ir a la piscina, quitarse la camiseta y mirar sus espaldas reflejadas en esa agua transparente. Todo el verano lo pasaron igual, una rutina preciosa que les hacía sentirse especiales. Y en aquel tiempo yo salí de mi sábana como padre hizo en ese mismo instante. Aquella historia nos enganchaba con la misma intensidad y en el mismo momento. Continué con el desenlace. Padre, antes de contarme el final, me explicó aquel día que él siempre buscaba finales que merecieran una historia. Cuando tenía un buen final, buscaba una historia. Y en aquel final que me contó padre, pasó del él al yo.
y supe que aquella historia era personal. O quise pensar. Y el último día de aquel verano fui a buscar a mi amigo a su casa. Y su casa tenía las persianas bajadas. Llamé al timbre y nadie abrió, hasta que vi llegar a su madre de la calle y me dijo que mi amigo había sufrido un ataque al corazón y había muerto. No me lo podía creer. Empecé a llorar delante de su madre y no paré en todo el día. Mi abuelo me vio y me preguntó qué me pasaba. Se lo expliqué todo y me dijo que no tenía que llorar, que mi amigo había conseguido su sueño. Por fin tenía sus alas para volar. Y delante de mi abuelo dejé de llorar. Y siempre que he recordado a mi amigo he sonreído, porque yo sabía la verdad. Una verdad que si se la explicara al resto del mundo no me creerían y me tacharían de loco. Pero muchas veces a partir de ese día, cuando he mirado una piscina llena de agua hasta los bordes, si me acerco, me parece ver reflejado a mi amigo con sus alas, que me vigila y me protege. Cuando padre acabó la historia, mi cara era de alucinamiento. Él estaba feliz. Sentí que le encantaba haberme enganchado. Ahora era padre el que alucinaba, estaba llorando. No sé si aquello era parte de su infancia, no lo sé. No sé si aquel amigo suyo era en realidad su madre. Cuando él acabó esa historia, recuerdo que me acerqué a él y le dije: «Están a punto de salir», mientras le acariciaba la espalda. Él sonrió, supongo que porque le había dado un final mejor. Mi padre, después de contarle toda aquella historia, antes explicada por él mismo, no dijo eso, sino que pronunció unas palabras que yo no me esperaba, que me dejaron totalmente helado. Consígueme esas alas. No puedo más. Ayúdame a marchar. Kate. Había vuelto. Mi padre había vuelto. Pero el espejismo duró poco. Justo después de pronunciar aquellas palabras, se durmió. XVI. Nadé por ella, nadaré por él. Lo cuidé todo lo que quedaba de noche. Fueron 3 horas muy largas. Solo estaba yo para atenderle. Fue terrible ver lo que sufría. Los dolores de padre eran inmensos. Aquella noche no paró de gritar de dolor. Me pasé el resto de la noche sentado al lado de su cama y vigilándole de cuclillas, como siempre que algo me afectaba sin reacción posible. Acompañaba cada grito de dolor con uno de sus diálogos de cine. Diría que era su medicina. Tras pronunciarlo, su rostro de dolor se convertía en una sonrisa. Tan solo duraba en su cara un par de segundos y el dolor volvía. Diálogos curativos. La última sentencia que dijo antes de conseguir descansar un poco fue: «Serás todo lo que quieras ser». La frase que su madre le escribió en aquella dedicatoria del libro que yo heredé. De repente lo vi claro. Quizá fue por la forma en que lo pronunció, o tal vez porque tenía todos los datos. Hay veces en la vida que las piezas tan solo se colocan cuando estás preparado para comprenderlas. Mi padre ya no celebraba cumpleaños porque su madre murió en su aniversario. Y supongo que aquel día se lo regaló a los 8 años. Jamás lo había pensado, pero quizá aquella frase escrita en su último regalo fue realmente su última frase. El epitafio de su madre.
Y quizá cuando me dio aquel obsequio usado no fue un error. No se equivocó al dármelo. Seguramente deseaba cederme el epitafio de su madre, su herencia, cuando yo cumpliera su misma edad. Lo miré. Por fin dormía plácidamente. Habían desaparecido arrugas de su cara, o eso me parecía. Supongo que, al olvidar, tenía cada vez menos preocupaciones y eso se notaba en todo su rostro. Estaba mucho más joven que cuando le había vuelto a ver hacía un par de días. Lo acaricié. No recuerdo haberlo hecho nunca antes. Sonrió cuando lo hice, hasta que volvió a gemir de dolor. El puto cáncer le causaba sufrimiento, un sufrimiento que rápidamente desaparecía. El cabrón del Alzheimer se lo hacía olvidar y una cara de relajo y placer aparecía. Y así de manera cíclica. Le observé atentamente mientras seguía acariciándole. Placer y dolor se mezclaban en su rostro. Era difícil aguantar mucho tiempo mirando aquello sin sentir su propio dolor. Me sentía tan inútil. Nada podía hacer para evitarle ninguno de los dos sufrimientos. El que le provocaba dolor y el que le hacía olvidarlo. De pequeño padre me había inculcado el poder de la preparación. Si preparas bien todo lo que debes hacer, todo saldrá perfecto, decía. Y supongo que por eso le salían tan bien sus películas, porque todo aquello lo aplicaba en sus rodajes. Yo no tenía ninguna información sobre su enfermedad. Me faltaban los datos para acometer y solucionar aquello. Debía ir a ver a su médico. Vivía en el otro lado del lago, en el sector norte. No había vuelto a visitar su casa desde que madre murió. Aquel día fui nadando, cruzando aquel lago en diagonal. Lo hice porque necesitaba ganar tiempo y llegaría antes que bordeándolo corriendo. Nunca llegué a casa del médico. Me quedé en mitad del lago llorando, aumentando su caudal. Nunca había vuelto a meterme en aquel lago. Como si el agua fuera parte de mí, mi ADN yacía en ese lago. Pero era la parte de mí más dolorosa, menos aceptada, el trauma de mi infancia más profundo. Sabía que debía volver allí, nadar. Nadé por ella, nadaré por él. Debía rehacer aquel camino de dolor y muerte que, quizás ahora, podía ser diferente y llenarme de plenitud. Lo tapé con una manta y me marché. Deseaba creer que él no despertaría. Deseaba pensar que la madre que residía dentro de aquel lago me protegería. Deseaba no pensar en las frases que me había dicho tras el cuento. XVII. El retorno es lo más duro. Cogí la linterna que siempre presidía el porche y me encaminé rumbo al lago. El caminito que conducía hacia allí siempre estaba repleto de hojas, era como su piel. Hojas que crujían como si saludaran mi presencia justo antes de que se hiciera de día. Tuve la sensación de que me observaban, como si me conocieran de pequeño, pero mi nueva altura, peso y edad les sorprendieran. Su sonido era más hondo debido a mis nuevas circunstancias. Me dediqué todo el camino a entablar una conversación con aquellas hojas. Yo pisaba con fuerza y ellas emitían sonidos diferentes. Sentí que hacía mucho tiempo que no jugaba, que no creía en la irrealidad. Poco a poco, crujido a crujido, se fue creando una melodía. Sentía cómo aquella naturaleza era el entorno vital de mi infancia. Al llegar a la orilla del lago, tardé unos segundos en contactar con el agua. Dentro de mí resonaba aquella frase pensada a los pies de su cama. Nadé por ella, nadaré por él. Me desnudé. Sería la segunda vez en mi vida que nadaría sin ropa. Que superaría mi complejo, que mostraría al universo mi defecto, mi conducto hacia el alma. No sentía vergüenza, era lo que debía hacer. El agua estaba congelada, pero no sentí repulsión.
Era la temperatura ideal para aquel instante, la que mi cuerpo necesitaba. En 2 segundos estaba dentro, nadando a crawl, a ritmo rápido, constante. Mi madre solo nadaba a braza. «Me encanta hacer corazones», me decía. Ella me enseñó así a nadar a braza, haciendo corazones amplios, muy amplios. Sentía que nadaba con ella, con la parte de ella que residía en el lago. Yo a crawl, ella a braza. Ella nos había inyectado toneladas de pasión positiva y amor, y todo aquello había naufragado en nosotros por los gramos de odio que sentíamos hacia padre. El mundo no debería ser así, no debería pesar tanto lo que no tiene valor. Cada abrazada pensaba en aquello. Notaba que aquel odio había cegado mi personalidad. Pero poco a poco fui olvidando aquellos pensamientos. Fueron marchándose de mi mente. Tan solo nadaba. Me sentía tan bien nadando. El agua congelada enfriaba todo mi odio acumulado. El sonido del agua me estabilizaba. Creo que dentro de mí sentía algo parecido a la felicidad. Y de pronto nació en mí una de las sonrisas inmensas que mi madre guardaba en puños cerrados. Y así hice toda aquella travesía, a ritmo constante y sonriendo. No me preguntéis cuánto tardé. No os lo sabría decir. Por primera vez en años, el tiempo no monitorizaba mi mente. Me sentía poderoso, enérgico, veloz. Jamás me había sentido así. Cuando divisé la otra orilla, nadé con más fuerza. Me vacié. No sentía cansancio ni dolor. Al tocar la otra orilla, el cansancio apareció de golpe. Fue como una fiebre repentina. Justo al lado de la orilla había una toalla blanca. Supuse que el doctor había divisado mi proeza. La até a mi cintura y me dirigí a su casa. Una pequeña ventana redonda e iluminada se convirtió en mi faro. Entré y había un fuego y un tazón de leche caliente esperándome. Ni rastro del doctor, aunque debía de estar cerca. Decidí gozar el instante. No sé cuánto hacía que no lo disfrutaba. Disfruté del fuego, de la leche caliente y del sentirme sin ropa y sin ningún objeto que me identificara. Tan solo aquella aséptica toalla blanca que me cubría. Ya no sentía ninguna vergüenza en mostrar mi disparo, me sentía bien con él. Permanecí tiempo disfrutando de mi propio silencio hasta que el médico apareció. No dijo nada, se sentó cerca de mí. Creo que comprendía a qué había ido y que aquello necesitaba tiempo. Sabía que me tocaba a mí romper aquel silencio. Él no me miraba. Es curioso la gente que has visto hacerse mayor ante tus ojos. Cuando eres pequeño parecen inquebrantables, de una pieza, y con los años te das cuenta que no son irrompibles. Les ves las fisuras. Había envejecido bastante, sobre todo lo notaba en sus ojos, pero aún conservaba aquel porte regio y sobre todo aquel olor a colonia, esa loción extraña que desprendía y que nunca más había vuelto a notar en otro ser humano. Su olor me devolvía a la muerte de mi madre. Siempre que su habitación olía a aquella fragancia tan intensa era porque el médico la había visitado. Su olor nos hacía presente su enfermedad. Siempre he odiado esa colonia, pero ahora la encontraba entrañable. Era de las pocas cosas que permanecían inalterables después de la muerte de madre. De joven, cada día cruzaba el lago. Me gustaba, dijo, adelantándoseme. Mi padre me dejaba una toalla blanca, leche caliente y un fuego encendido. Nunca nos dijimos nada. Yo no se lo agradecía y él tampoco me pedía que lo hiciera. Supuse que el doctor deseaba el mismo trato, así que tampoco se lo agradecí. ¿Cuánto deseamos parecernos a nuestros padres, aunque lo neguemos? Al principio nadaba por mí, porque sentía placer en ponerme a prueba. Al final nadaba por él. Y por el fuego, el tazón de leche. Solo en esos instantes sentí que me cuidaba.
añadió. Bebió un poco de su leche. Traumas de la infancia, pensé. Aproveché el instante de silencio. ¿Qué le espera a mi padre? Nuestras miradas se cruzaron. Dolor. Mucho dolor. La semana feliz se acaba. ¿La semana feliz? ¿No te lo ha contado la enfermera?, preguntó. Negué con la cabeza. Esta semana que ha vivido la llamamos la semana feliz. Es una semana extraña en la gente que tiene Alzheimer. Están medio lúcidos. Es su última chispa de vitalidad. Después todo se acaba. Todo se olvida. Hizo una pausa como no queriéndolo decir. Mañana acaba su semana feliz. Lo siento. Esta vez fui yo el que bebí. Decidí apostar por el otro camino. ¿Y el cáncer que tiene no se puede operar? Tu padre se enfrenta a dos enfermedades diferentes y ninguna de las dos tiene curación. El cáncer es terminal. Le espera mucho dolor, lo siento. Pensaba que lo sabías. Se creó un silencio eterno. No quería preguntar nada más, no deseaba saber ninguna otra cosa. Me sentía tan ignorante. Sabía que estaba gravemente enfermo, pero no pensé que todo fuera tan rápido. Él notó toda mi angustia y no sé por qué, pero me llevó a mi pasado. Te vi cruzar el lago cuando murió tu madre. Sabía a qué venías. Noté el dolor en cada una de tus brazadas. Le miré. Había una parte de mí que todavía le odiaba, que le culpaba de la muerte de mi madre. Otra parte de mí, la adulta, comprendía que seguramente él no había podido hacer más. Madre no se merecía morir. Creo que no nos ayudaste lo suficiente. Me sinceré. La parte del niño había predominado. Solo dije eso. Creo que resumía todo lo que sentía. No sé por qué dije lo siguiente. Hoy Padre me ha pedido que le quite el sufrimiento. Que le dé las alas para marcharse de aquí. ¿Me podrías ayudar? No sé por qué pronuncié aquello, pero es lo que sentía. Supongo que era la razón por la que había ido allí, por la que había nadado. Él quiere que le ayudes a morir. Me preguntó con rostro serio. Sí. Esta noche me ha llamado por primera vez por mi nombre. Me ha reconocido y me lo ha pedido. Él se levantó sin decir nada más. Volvió a los pocos minutos con un pequeño cofrecillo. Me lo dejó al lado de la leche. No me dio instrucciones. No me explicó qué dosis utilizar. Tan solo dijo algo que jamás esperé escuchar. Hace tiempo, tu padre me pidió lo mismo. Hace tiempo hubo alguien que tampoco podía soportar más el dolor. No dijo nada más. No dio más detalles. No sé por qué me lo contó. Me enfadé mucho al escuchar eso. Me levanté y me marché. Ni me despedí. Dejé la toalla en la orilla y volví nadando. En la mano llevaba aquel minúsculo cofre hermético. Nadé a toda velocidad. No quería pensar. No quería dedicar un segundo a aquella última frase que aquel médico había pronunciado. Me costó. Como siempre en la vida, el retorno es lo más duro. Amaneció en mitad del trayecto. XVIII. Abolladuras compartidas que dan vida.
Cuando llegué tomé una ducha caliente. Padre dormía y chillaba. No había ni toalla, ni leche, ni fuego esperándome. Estuve en la ducha hasta que logré que mi cuerpo tuviera una temperatura aceptable. Intentaba no dar valor a lo que el doctor me había contado, pero supongo que toda familia tiene sus secretos y la nuestra no iba a ser una excepción. Padre irrumpió en el lavabo cuando estaba a punto de salir. Le noté feliz. Su sonrisa presidía su cara de una forma extraña. «¿Has madrugado?», dijo tocando mi espalda húmeda. Jamás que yo recordara, Padre había tocado mi carne. No sabía si al nacer lo había hecho, pero más tarde jamás. Un poco. El secreto me tenía un poco lacónico. Hoy es el día de la reflexión», comentó sonriendo. ¿El día de la reflexión? Sí, antes de cada rodaje. El día de la reflexión. Me miró extrañado de que yo no lo recordara. Claro, asentí. Deberíamos hacer una locura. Siempre se hacen en el día de la reflexión. Nos esperan 12 semanas de rodaje. Sonrió. Tenía algo en la cabeza, una locura inicial. ¿Te has bañado alguna vez desnudo en el lago?, me preguntó. Sonreí. A los pocos minutos estábamos nadando nuevamente en el lago. Lo disfruté de otra forma. Tantas cosas son diferentes en la vida al compartirlas. Él estaba feliz. Una felicidad casi extrema. Mientras nadaba intenté recordar algunos otros días de reflexión cuando rodaba películas. Seguro que alguno había visto. No recuerdo que jamás compartiera ninguno con nosotros. No hubo muchos domingos locos en casa. Pero al final la memoria me devolvió uno que casi había olvidado. Cuando tenía 15 años volví con el coche abollado a casa. Estaba preocupado porque el coche era de Padre. Él estaba con su ayudante de dirección en el porche cuando llegué. Diría que ellos estaban igual o más bebidos que yo. Quizá aquel podría ser un día de reflexión porque recuerdo que su sonrisa era bastante parecida a la que ahora tenía. Me miró aparcar, observó el coche, la abolladura en el lateral y se acercó a mí. Tenía miedo, me imaginaba que el castigo sería épico. Le había robado y abollado el coche, era menor de edad y además estaba bebido. Él no dijo nada durante un tiempo que me pareció eterno, tan solo observaba, hasta que finalmente me miró y dijo: «Una noche loca, ¿no?». Yo no dije nada. Pensé que cuanto menos dijera, más a mi favor. Tan solo musité: «Lo siento». Él cogió un rastrillo que había cerca y golpeó el otro lado del coche. Un bollo diametralmente opuesto al mío. «Las abolladuras dan vida. Ahora es vida compartida en una misma noche». Me tendió una cerveza y continuó hablando con su eterno ayudante de dirección. 2 semanas después de aquella abolladura, Madre enfermó. Aquella abolladura emocional nos modificó a todos. Los gritos de Padre en el lago me devolvieron al presente. Su rostro reflejaba pérdida total. Nuevamente había olvidado dónde estaba, quién era, y yo diría que hasta creía que no sabía nadar porque se ahogaba al mismo tiempo que no dejaba de gritar. Los chillidos eran diferentes. Nacían de un rostro que parecía darse cuenta de que todo se ha ido, que se le ha hecho oscuro, pero que algo dentro de él aún intuye quién fue. Temblaba mucho y no era solo por el frío. Lo cogí, nadé y lo saqué como pude del agua. No sé cómo lo hice porque parecía que pesaba 4 veces más que yo. Estaba sin conocimiento, desnudo, sus facciones totalmente serenas. De repente me di cuenta de que no sabía por qué lo había hecho. Él deseaba morir y me lo había pedido, pero había aparecido en mí un instinto brutal de supervivencia. Lentamente volvió, como un ordenador que se reinicia. Sabía, como había dicho aquel médico, que la semana feliz se acababa. Le ayudé a levantarse. No comentó nada de lo que había pasado, yo tampoco. Pero mientras volvíamos a casa me habló. Creo que lo necesitaba. Necesitaba sincerarse.
Y era él quien me hablaba, mi padre, claramente, sin tapujos, sin finales de cuento a su alrededor. ¿Sabes lo peor? Ver ese fundido a negro. Noto como todo se va. Lo percibo y me da tanto miedo. No quiero olvidar a tu madre, ni a ti, ni a mi cine, ni mis errores, ni mis propios miedos. No permitas que pase. No permitas que todo se vaya. Déjame irme con ello. Seguidamente se volvió a desmayar. Cuando volvió, él ya no estaba. Supe que la semana feliz llegaba a su fin y me di cuenta de que me tocaba a mí llevar la iniciativa. Así que propuse una locura. Bueno, más que una locura, era un lugar. Un lugar donde yo me había sentido bien y sabía que él también se sentiría. ¿Quieres ir a un hotel donde por las noches un anciano escribe citas para hacerte reflexionar? Asintió. Noté que había algo en aquella propuesta que le había ilusionado, aunque ya no quedaba nada de él. XIX. No es que no tenga nada que decirte, sino que ya te lo he dicho todo. El hotel estaba a casi 6 horas de casa. Todo el trayecto estuvo en silencio, yo también. Hay veces en la vida en la que has agotado cualquier combinación de palabras con otro ser, y no es que no tengas nada que decirte, sino que ya te lo has dicho todo. Llegamos casi cuando oscurecía. Aquel pueblo pesquero era tan bonito. ¿Tienes hambre, padre? Padre no dijo nada, pero yo deseaba que aquella cena fuera especial. Padre era fan de los mejillones. El único viaje al que le acompañé fue a Bruselas y allí comió 6 platos inmensos de mejillones. Fue un viaje para localizar un matadero. No sé por qué me llevó. Yo tenía 8 años. Todo está difuso en mi mente. Diría que le entusiasmó aquel matadero. Creo que era justo lo que buscaba porque cuando salió estaba pletórico. Por eso lo quería celebrar con una comilona. Recuerdo que comentó que nada le hacía más feliz en este mundo que los mejillones con patatas fritas. Yo no comí. En aquellos tiempos hacía lo contrario de lo que él me proponía. Dicen que lo último que se olvida es el gusto. En el mejor restaurante de aquel pueblo pesquero, cerca del hotel, pedí un plato gigantesco de mejillones y patatas fritas. Cuando lo vio llegar, su rostro no se modificó. No había energía en él desde el instante en que tuvo su última epifanía después del desmayo. Pero cuando comió el primer mejillón, su rostro se transformó totalmente. Fue como darle una neurona extra, como darle fuerzas. Poco a poco, algo de él volvía con cada mejillón que comía. Allí, cerca del mar, comiendo mejillones con patatas, me sentí muy próximo a él. Y esta vez yo comí junto a él. En esta ocasión deseaba empatizar con su pasión, y hasta hubo una pequeña competición. Ambos luchábamos por comer más que el otro. Diría que padre estaba juguetón. Cuando acabamos el inmenso plato pedimos otro, y más tarde un tercero. Cuando acabó el último me miró y recordó. Volvía. Lentamente volvía. Aquella cena le había revitalizado un poco. Como el día del matadero, dijo en un tono muy bajo. Quedó bien aquel matadero en la película, ¿verdad? Y me sinceré. No sé bien por qué. Nunca he visto ninguna película tuya, padre. Su rostro se entristeció como nunca lo había visto. Al fin y al cabo, el cine era toda su vida. Sus hijos predilectos, su respiración construida a 35 fotogramas de velocidad. ¿Por qué?, me preguntó. Sonó tan lacónico. Y justo en aquel instante, la tramontana se alzó como deseosa de una respuesta.
Fue como si el universo se aliara con el lamento de aquel hombre. Porque te odiaba. Te odiaba a ti y odiaba a todo tu mundo. El cine nos separó de ti, padre. Ningún hijo quiere conocer a la amante de su padre. El camarero rompió el clima cuando preguntó por los postres. Nos salió al unísono la respuesta. Mejillones a la brasa, dijimos a dúo. Y nos tomamos la cuarta ración de mejillones. Me gustaría que la conocieras, dijo él al acabarse el último. ¿A tu amante? A mi amante. Sí. A mi cine, a mi mundo. Vosotros estáis allí. No sé si jamás podré volver a verlas contigo. Ver tus reacciones sería un regalo. Un regalo que quizá no me merezca, pero no son así todos los buenos regalos. Que no te los mereces. Se hizo un silencio. La tramontana dejó de soplar, deseosa de que el único sonido que escuchase fuese mi leve sí. Supe que era el momento de preguntarlo, de sincerarse. ¿Serás todo lo que quieras ser? Fue el epitafio de tu madre, ¿verdad? Asintió. La segunda pregunta no sería tan fácil. Nadie robó aquellos anillos, ¿verdad? Negó con la cabeza. Me enseñó su dedo pulgar y, bajo el inmenso anillo que él siempre portaba, escondidos, estaban los otros dos juntos. Siempre juntos. La tercera cuestión sería la más difícil y complicada. Todo aquello, los anillos, los castigos, el prohibirnos verla, fue para darle a madre su salida digna, su escapatoria al dolor sin nosotros de por medio. Puse el pequeño baúl sobre la mesa. Lo reconoció al instante. Lo recordó. Sabía que aquellos eran nuestros últimos instantes como padre e hijo. Después, como había dicho el doctor, se apagaría y ya solo habría dolor. Cogió el baúl, lo olió. Aún huele a tu madre. Ella lo sujetó entre sus manos mientras hizo una pausa. No fue fácil. Fue lo más difícil de mi vida. Durante meses me lo suplicó. Y yo, finalmente... Hizo otra pausa muy larga, como buscando aquel verbo que definiera lo que hizo. Cedí. Ella os quería lejos aquel día. Ella me hizo prometer que jamás os lo contaría. Aquel final no era digno de aquella gran mujer, pero... ¿Sabes qué me convenció? No pude responder con palabras. Tener a mi padre como nunca antes lo había tenido me emocionaba y me dejaba sin palabras. Tan solo mi mirada inquisitiva fue mi respuesta. Ella me dijo: ¿cuánto dolor ha de soportar alguien para que se le considere valiente? Mi cupo está desbordado. 5 años de intenso dolor. Si esto no es ser valiente. Hizo una nueva pausa.
Supe lo que iba a decir antes de que lo pronunciara. Yo no soy tan valiente como tu madre. Me devolvió el cofre. Bueno, más que devolvérmelo, me lo depositó en la mano y seguidamente me puso los 2 anillos de madre en el índice. Y después de aquello, padre se silenció. Se silenció como si aquel secreto fuera un conducto que necesitara limpiar. Supe que nunca más tendría a padre conmigo. Supuse que aquel secreto era lo que más había luchado por no olvidar y necesitaba que alguien lo tuviese antes de perderlo. Y al hacerlo, al donarlo, su lucha había cesado. Había batallado porque aquella puta enfermedad no le arrebatase aquello. Ahora sentía como las 2 enfermedades acechantes podían atacarle libremente. Pero su rostro era sereno, sin temor a lo que le esperaba. Disfrutaba de la salsa de aquel postre a la brasa. Lentamente, sin prisa. Diría que aquel sabor, el recuerdo de su plato favorito, era lo que todavía le mantenía cerca de mí, cerca del mundo que conocía. Decidí hacer algo que debería haber hecho hace años. Lo hacía por él y lo haría por mí. ¿Vemos tu primera película? Jamás le había visto sonreír más. Estaba pletórico, hasta que la duda le surgió. ¿Cómo? De la mejor manera posible, respondí. Pagué, le ayudé a levantarse y nos dirigimos al coche y desde ahí a un cine al aire libre que sabía que había cerca de allí. Saqué del coche todas las viejas películas que su ayudante de dirección me había dado y convencí, previo pago, al proyeccionista para que nos las pasase y que nadie nos molestase. Pagué mucho, pero poco comparado con la experiencia que iba a obtener. Colocamos el coche en medio del descampado, un altavoz a cada lado. Saqué también el viejo whisky que Boy me había dado y serví una copa a cada uno. Cuando su primera película empezó, se emocionó mucho. Yo sabía que aquel visionado no era tan solo el último que él recordaría, sino también el primero juntos. Vimos su primera película. Era emocionante, vibrante. Verla junto a él, notar cómo todos sus miedos estaban allí incrustados. Imagino que en las primeras obras está la esencia de quién eres y de tu mundo. Sus ojos estuvieron cristalinos y acuosos durante toda la proyección. En algunos momentos las lágrimas recorrían sus mejillas, en otros instantes sus manos apretaban con fuerza las mías. Acabamos la botella de whisky entera, trago a trago, a ritmo con el metraje. Y de repente apareció madre. Sin frase, solo retratada al lado del protagonista, con su felicidad y su magia. Y no pude más. Lloré. Derramé todas las lágrimas que hacía años guardaba dentro de mí. Ella sonriendo, fingiendo ser aquel personaje que se topaba con el protagonista en aquella librería. Estaba radiante, hermosa, increíble. Padre la había filmado tan bella. Supongo que el amor se transmite en cualquier medio audiovisual. Aún más diría que se potencia. Le miré y él también lloraba. Creo que la amábamos y la añorábamos con la misma intensidad. Cuando la película finalizó, los créditos aparecieron. Y al final del todo, aquella frase, aquel canto, aquel consejo eterno apareció. Dedicada a mis hijos. Que no olviden que serán siempre todo lo que quieran ser. No tenía ni idea de que nos la había dedicado. Jamás nos lo había contado. Cuando finalizó, él ya no estaba. Se había ido con la película, con su visionado. Tan solo dijo: bonita película. ¿Quién la ha dirigido?
a mi lado volvía a estar aquel ser que creía que mañana comenzaríamos el rodaje de un nuevo film. «Deberíamos ir a descansar. Mañana será un día muy duro», añadió. Ahí estaba aquel hombre que no recordaba que yo era su hijo. Aquel ser mezcla del que fue y del que había sido. Afirmé y conduje hacia el hotel. «Haremos una gran película», dije. También deseaba despedirme de aquel otro ser. «Lo sé», musitó. «¿Con qué secuencia desea empezar?» «Con el final», respondió. «¿El final?», indagué. Me sentía borracho en ese instante. Creo que las lágrimas habían retrasado el efecto del alcohol en mis venas, pero lo estaba y creo que él también. Me sentí mal. Jamás mezclaba coches y alcohol. El recuerdo de mi mujer apareció junto a mí. La amaba tanto. Me había apartado tanto del mundo desde su marcha. ¿Qué final?, volví a preguntarle. Sabía que no me contestaría. No tenía ningún guión en mente, pero no fue así. Creo que el alcohol le envalentonaba. Cuando él se marcha y su hijo le deja ir. El final. No dijo nada más. Llegamos al hotel. El hotel donde los domingos aquel conserje escribía citas vitales. Prometí volver en domingo siempre y deseaba cumplirlo el resto de mi vida. Sabía que aquella localización era genial para el final, para nuestro final. La segunda localización que escogíamos juntos tras el matadero. Pedí una habitación doble. Al entrar fui directo al cojín. Y aunque habían pasado unos años, allí estaba la frase. La cita dominical que sabía que tendría la respuesta a todo. Saqué la anterior. La releí. ¿Y si los que mueren han descubierto una verdad? Una verdad sobre el amor, sobre la amistad, sobre ellos. Y nosotros somos ignorantes. Quizá es ese el sentido de la vida. Todos somos ignorantes que ignoramos cosas diferentes hasta que desaparecemos. El conocer la verdad nos permite marchar. ¿No podría ser así? La verdad y la muerte. La verdad que obtienes. Se la pasé a padre. La leyó en silencio. Ya no sé quién la leía, si quedaba parte de él allí. Se estiró en la cama, se encontraba agotado. La batalla llegaba a su fin. Leí la nueva cita, la que acababa de extraer del cojín. Sabía que sus palabras me guiarían, o eso esperaba. Aunque en aquella ocasión era un mensaje corto, tan solo 7 palabras. Las grandes decisiones fueron tomadas hace años. 7 de noviembre. A. Y era cierto. Aquella decisión era fruto de toda una vida junto a él. Padre me dio instintivamente la mano y yo se la cogí. Saqué el contenido del cofre. Lo puse en agua. Le di el cofre. Él lo cogió y lo olió. Lloré. Sentía su dolor en mí, pero también notaba su confianza. Era su final y su inicio de rodaje. No hacía falta ningún diálogo, no necesitábamos nada más. Antes de beber, me miró y me susurró. No hagas como yo. No los abandones a todos. Vuelve al mundo. Y seguidamente su puño se cerró y me miró. Conocía el secreto de madre, no lo esperaba.
Lo abrió y sonreí mientras las lágrimas se derramaban de mis ojos. Yo cerré el puño y ahora fue él quien sonrió. Fue su última sonrisa, su última respiración. No llegó a beber lo que le había preparado, no hizo falta. Estar junto a él, ayudarlo, fue el final que necesitaba. El fin que merecía una historia. Se marchó. Se marchó lentamente apretando aquel cofre. Me quedé junto a él. Había cumplido la promesa de madre. Y ahora cumpliría la de padre. Su dolor me había liberado del mío, así como mi mujer superó el suyo gracias a saborear el de aquel escritor maestro. Yo había hecho lo mismo al observar el de mi padre. Su dolor había consumido el mío. Volvería al mundo. Volvería a jugar y a luchar. Crearía mi propio archipiélago de sinceridad. Llamé a casa, la que no tenía duda de que sería mi casa dentro de poco si ella me quería. Le pedí a la mujer de mi hermano que pusiese a las gemelas al teléfono y le susurré: seréis todo lo que queráis ser. Lo seréis y yo estaré allí. Pensaba ocuparme de ellas de nuevo y también deseaba rodar aquella película inexistente al día siguiente, realizar el último sueño de mi padre. Mañana volvería al mundo y el mundo se amoldaría, me dejaría entrar y lograría que se modificara. Y es que cuando vuelves, tu fuerza es la suma de muchas otras. Tuve un mareo y me desvanecí 90 segundos. Hacía años que no los tenía. Noté que eso significaba que madre estaba conmigo. Me había reiniciado, había vuelto. Miré a padre, me miré a mí. Al fin y al cabo no cambiamos tanto. Decidí que yo también me permitiría ser todo lo que quisiera ser. Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Una novela de Albert Espinosa, narrada por Joan Morat.